¿Un asesino nace o se hace? Amigos, bienvenidos al Pasillo del Terror. ¿Un asesino nace o se hace? Es una pregunta que con frecuencia nos llega a la mente. Hoy te vamos a hablar de uno de los asesinos más despiadados jamás vistos. Te presentamos a Hamilton Howard Albert Fish. Desde su niñez tuvo que vivir en orfanatos, ya que su familia no podía costear los gastos del mismo. El maltrato era parte de su vida. Los constantes abusos por parte de sus compañeros eran frecuentes, mas sin embargo esto parecía no importarle, ya que él mismo comenta que los golpes de sus compañeros lo excitaban en gran forma. Sadismo y masoquismo eran parte de su vida cotidiana. Además de lo anteriormente mencionado, este sujeto sufría de diversas parafilias, como la salirofilia, que es el gusto o la excitación con lo sucio. También ingería orina y heces fecales. Le fascinaba este mundo. Sostenía una relación amorosa con un chico mayor que él. Ambos tenían gustos similares. La historia de este sujeto apenas comenzaba. Lo más oscuro estaba por venir, ya que todo lo anteriormente descrito fue parte de su adolescencia. Cumplidos los 20 años, ya había incursionado en el mundo de la prostitución. Sin embargo, a los 28 años, su vida daría un giro de 360 grados, cuando obligado por su madre se casó y procreó 6 hijos. Especialmente este sujeto se dedicaba a abusar sexualmente de adolescentes, maltratarlos y humillarlos a más no poder. Inicialmente se cuenta que tuvo 2 víctimas, ambos en distintos años, pero con una característica en común: eran menores de edad y con retraso mental. Uno de ellos fue acuchillado. Fish un buen día encontró un anuncio en el periódico donde el joven Bud buscaba empleo. El señor Fish era astuto, entabló una amistad con la familia de este y así pudo cometer atroces actos hacia la pequeña Grace Bud. Esta jamás fue vuelta a ver. Prueba de su atroz y retorcida mentalidad es la existencia de una carta dirigida a los padres de estos. El domingo 3 de junio de 1928, yo le visité en el 406 calle 15. Almorzamos. Grace se sentó en mi rezago y me besó. Decidí comerla. La llevé a una casa vacía. Cuando llegamos, le dije que se quedara fuera. Me quité mis ropas. Me oculté en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando ella me vio completamente desnudo, comenzó a llorar y a tratar de correr escaleras abajo. La desnudé. Pateó y me rasguñó. La estrangulé y entonces la corté en pequeños pedazos para poder llevarme la carne a mis habitaciones. La cociné y comí. Me llevó 9 días comer su cuerpo entero. Estaba deliciosa, carnosa y jugosa. Murió virgen. La policía localizó al señor Fish gracias a esta carta, pero esto solo era el inicio de más secretos oscuros y sombríos. Entre ellos, una pequeña de 12 años golpeada y estrangulada. O'Connor, un joven de 16 años, mutilado y hallado cerca de la casa de Fish, todos ellos menores de edad y presentaban signos de violencia física y sexual. Otro de los casos que causó gran conmoción fue el del pequeño Billy, que mientras jugaba con un amigo fue secuestrado por Fish. Diversas personas vieron cómo el pequeño lloraba fuera de la estación de tren. Sin embargo, nadie se imaginó que estaba siendo víctima de un secuestro y más tarde de una muerte prematura. De Billy no se supo más hasta tiempo después, que una carta describió el vil y cruel asesinato del pequeño. Lo llevé a una casa que permanece sola. Lo despojé, desnudé y até sus manos y pies. Lo amordacé con un harapo sucio que recogí en el vertedero. Quemé sus ropas, llevé herramientas, un muy buen látigo de 9 colas. Corté las orejas, la nariz. Corté la boca de oreja a oreja, le saqué los ojos. Estaba muerto entonces. Enterré el cuchillo en su vientre, acerqué mi boca a su cuerpo y bebí su sangre. Recogí 4 sacos viejos de patatas y reuní una pila de piedras. Entonces lo corté en pedazos. Tenía un fardo conmigo. Puse su nariz y orejas y unas cuantas rajas del vientre en el fardo. Entonces lo corté por el centro del cuerpo. Justo debajo del ombligo le corté la cabeza, pies, brazos y manos, así como las piernas debajo de la rodilla. Coloqué todo esto en los sacos pesados con piedras.
Los até y los arrojé en unas fosas de agua fangosa que usted verá a lo largo del camino que va a North Beach. Regresé a casa con mi carne. Hice un estofado con sus orejas y nariz, pedazos de su cara y el vientre. Puse cebollas, zanahorias, nabos, apio, sal y pimienta. La carne sería agradable y jugosa. En cerca de 2 horas estaba buena y doradita, cocinada. Comí cada bocado de carne en cerca de 4 días. Este hombre fue llevado a prisión. Su caso fue estudiado por diversos psiquiatras que nunca pudieron ponerse de acuerdo cuál era el tipo de parafilia que predominaba en él. Su juicio duró 10 días y finalmente el 16 de enero de 1936 fue condenado a pasar sus últimos momentos en una silla eléctrica. Este hombre no pudo hacer nada para defenderse. Alegó que escuchaba voces que lo alentaban a actuar mal. Sin embargo, él era una persona muy astuta, a quien solo le importaba su placer, sin pensar en el daño que les hacía a sus prójimos. Frío, calculador e inteligente definen al señor Fesch, o también conocido como el hombre de gris, ya que tenía un gusto excelso por el color antes mencionado. Amigos, por hoy se cierra de nuevo la puerta del pasillo del terror para prepararte más contenido. ¿Te atreves a visitarnos de nuevo? ¡Te esperamos!